Tenemos 44. Muy bien. Entonces, pues bueno, este... son poquitas ya, pues, este tema. Son que empezamos ahorita en la 20, son 8. Bueno, menos de 8. Entonces terminamos rápido. Muy bien. Entonces, en las clases pasadas, el último tema que nos quedamos fue donde vimos lo del método deductivo y lo del método inductivo. Y pues ya ahí quedó el tema 1.1 y ahorita entramos al tema 1.2 que sería la ciencia y su método en la antigüedad. Entonces, ya entramos un poquito más a lo que viene siendo los primeros orígenes de ciencia. Obviamente sabemos que la ciencia pues siempre ha estado, simplemente pues que no se tenía así como que mucha pues conciencia de cuándo se practicaba o cómo se practicaba, ¿verdad? Más que nada en la prehistoria. Digo, ya ahorita ya podemos datar así donde ya empezaron a llamarla así como una ciencia tal cual, que en realidad al principio la llamaban de esta forma, que se llamaba physis. Entonces, esto es lo de la physis, para los primeros filósofos, solo era posible describir el orden ya dado por la naturaleza, además de las relaciones lógicas que pueden darse para ligar ciertos sucesos con otros y se dejan de lado las explicaciones míticas o seres fantásticos. Bueno, acuérdense que en la antigüedad, pues bueno, ellos creían pues bastantes cosas, ¿verdad? Tenemos a los griegos con todos sus dioses y hubo muchas religiones en ese entonces pues como que cada una le iba a 10 dioses distintos, entonces pues bueno, o sea, era muy pues, variada, ¿verdad? Las creencias en aquellos entonces, ya hasta que llegó pues lo que es el cristianismo y pues mató a todas las demás, pero pues bueno, eso ya es historia para un poquito más adelante. Entonces, los primeros filósofos, decían que solo era posible describir el orden ya dado por la naturaleza, ¿sí? Aunque aquí se contradice un poco porque dejan de lado las explicaciones míticas o seres fantasiosos. Entonces, en un principio, los llamados filósofos eran considerados así como que los científicos o los que sabían, los que eran los más inteligentes, por así decir. Hoy sabemos que los filósofos pues ganan menos de 7,000 pesos mensuales, pero bueno, ese ya es otro tema de estadística. Entonces, los filósofos en un principio pues eran como que los principales, proveedores de conocimiento y los principales, exponentes de la ciencia, ¿verdad? Ellos ya intentaban explicar un orden que pasaba en la naturaleza, o sea, ya intentaban dar una explicación de por qué llovía, de por qué los volcanes hacían erupción, de por qué primero se veía y después se escuchaba el relámpago, de dónde provenían los relámpagos. Entonces, intentaban dejar de lado lo más que podían las explicaciones míticas o bien de seres fantásticos, como por ejemplo de que pues, está lloviendo es porque Diosito está triste o si está tronando es porque está enojado, o no sé, o sea, cositas así que hoy en día mucha gente todavía cree. Intentaron dejar muy de lado ese tipo de explicaciones y ya dar pues algo más concreto, algo más explicativo, o con más razones de qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, a todos los filósofos que estudiaban la naturaleza se les llamaba physis o filósofos de la physis, de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, los principales representantes de esta época en la antigüedad pues fueron Tales de Mileto, Empédocles, Demócrito, Aristóteles, Aristarco y Ptolomeo. Entonces, el primero, Tales de Mileto, que fue de 624 a 546 antes de Cristo. Curiosamente yo todavía no entiendo por qué. Este
se ve así, o sea, de un número más grande a un número más chico. Pero, pues bueno, o sea, supongo yo que es hasta que van contando hasta el después de Cristo, que sería el cero, por así decirlo. Entonces, se considera el primer filósofo de la física, el pionero en la búsqueda de explicaciones racionales de la realidad. Básicamente fue el primero, por así decirlo. Y se pensó que existía un arque o principio de todas las cosas. Ahí nada más voy a subrayar esto porque esta sí a veces es pregunta de examen. Dice, un arque o a lo que ellos, los filósofos de la física consideraban con un arque, es que era la explicación del origen de todo, ¿sí? O sea, que todos estábamos hechos de eso y sin eso no era posible nada. Entonces, él al reflexionar sobre la forma en que la naturaleza cambia y se transforma, además de estar llena de vida y procesos vitales, decidió que el arque, pues es el agua, ¿verdad? Entonces, en cierto punto, hoy en día sabemos que es verdad. Nuestro cuerpo en su mayoría está compuesto de agua. Somos agua casi en un 70%. Digo, después de la cuarentena ya es más grasa, pero pues bueno, o sea, en realidad la mayoría del cuerpo está hecho de agua. La mayor parte del planeta está compuesta de agua también. Y pues dentro de nuestro planeta mismo, pues las lluvias, pues es una explicación muy sencilla de que el agua se puede propagar a todos lados, ¿verdad? Entonces, de cierta forma estaba bien, de cierta forma, pues estaba mal, porque ellos lo veían de que, pues literal, éramos y todo era agua, o sea, que por dentro los átomos era agua y que todo era agua, entonces, pues, sí, llega como que a un límite su reflexión, ¿verdad? Dice, aquí voy a marcar lo de que el arque es agua porque esto es lo que él decía. Otros filósofos decían que el arque era otra cosa, entonces ahorita vemos. Dice, pensando desde la racionalidad, otros también concluyeron que si la realidad es física, su causa ha de ser también física, proponiendo otros elementos materiales como el arque de todas las cosas. Anaxímenes propuso el aire, Heráclito el fuego y Genófanes la tierra. Entonces, estos que están aquí abajo ya no son tan así, tan importantes como los que vamos a ver, pero a veces vienen en los exámenes de que cuáles Anaxímenes cuál había propuesto, Heráclito quién había sido y Genófanes quién había sido, ¿verdad? Entonces yo aquí lo voy a dejar como quiera. Yo por si las dudas de que si viene en el examen o no. Bueno, entonces ya después tenemos a Empédocles de Arigento del 495 al 444 a.C. Entonces, el pensamiento inductivo y deductivo, así como su intuición, lo llevaron a convencerse de que nada puede originarse de la nada y que lo que existe no puede desaparecer. Vaya pensamiento lógico, ocupó no sé cuántas pilas Duracell para poder desarrollar ese pensamiento, Dios de mi vida. A palabras muy sencillas para que se entienda, este señor simplemente dijo que nada sale de nada y que lo que ya está no se puede desaparecer por arte de magia. ¿Sí? Eso es todo. Eso es lo que este señor dijo utilizando un pensamiento inductivo y deductivo. Es que en la antigüedad, la neta, o sea, con cualquier cosa que te dieras cuenta un día, o sea, ya pasabas de ser nadie a ser súper famoso. O sea, era como que la época dorada para darte cuenta de algo. Ay, Dios. Dice, a partir de esto, dedujo que la realidad es una y que sus cambios en realidad son transformaciones de la misma sustancia. Entonces, aquí sí el señor le atinó a algo importante. Dice, la realidad es una y sus cambios en la realidad son transformaciones de la misma sustancia. Posteriormente, ya cuando
pasen a segundo, bueno, esperemos que muchos pasen a segundo. En química vamos a ver otra vez esta parecida definición, pero la vamos a ver aplicada con otra ley que se llama la ley de transformación de masa o de la materia. Entonces lo que decía este señor sí es verdad, o sea, lo de que la realidad es una, pues sí, ya sabemos, pero que sus cambios en realidad son transformaciones de la misma sustancia, eso es lo importante, ¿sí? Entonces es la ley de conservación de la materia, o sea, no importa cuántas veces cambies la materia, pues siempre va a ser en base a lo mismo, ¿sí? Su origen es por parte de la misma materia, ¿sí? Entonces, ahí sí el señor de Agrigento sí tenía la razón. Donde ya después otra vez se echó a perder todo es porque retomó los cuatro principios materiales propuestos por sus antecesores, que era el agua de Tales de Mileto, el aire Anaxímenes, fuego Heráclito y tierra Jerófanes, para afirmar que los cuatro están en constante movimiento, mezclándose y repulsándose. Básicamente, este güey decía que todas las sustancias estaban hechas de aire, agua, tierra y fuego, cosa que hoy sabemos que estaba mal. ¿Cómo detener algo correcto se pasó a algo incorrecto? Pues bueno, no tenían cómo pues experimentar o investigar en esos entonces más que lo que pues, ellos podían ver y entender. Entonces, pues no había mucho de dónde agarrar, ¿verdad? E inclusive algo así tan tonto, pues de hecho duró bastante tiempo, entonces, pues ni cómo burlarse del señor. Después tenemos al buen Demócrito del 460 al 370 a.C. Él fue mucho más lejos que en sus reflexiones. Para él era necesario explicar que no solo existían las cosas, sino su capacidad de cambiar. Entonces agarró lo que decía el señor Empédocles y lo quería poner a prueba, así esa capacidad de transformarse, de cambiar. Dice, estaba seguro de que debía existir un elemento básico y eterno para todos, por distinta que fuese su apariencia o su comportamiento. Entonces, aquí él ya menciona algo muy importante que hoy en día ya sabemos cómo se llama, ¿sí? Un elemento básico, ¿sí? Que tienen todos. Entonces, él ya entró a lo que viene siendo los átomos, por así decirlo. Dice, sin embargo, no debemos olvidar que en esa época las sociedades aún estaban inmersas en la dinámica del pensamiento mítico, místico y religioso, por lo que en ocasiones fueron fuertemente atacados. ¿Qué quiere decir esto? Que a Demócrito lo tacharon de loco, entonces, pues, ¿qué se le puede hacer, verdad? Ante una sociedad que cree más en lo místico, fantástico y religioso, un científico que quiere comprobarlo, pues es simplemente un loquito. Entonces, el pobre Demócrito quedó pues de lado, en realidad. Después viene el ser más famoso y el que... Ay, cómo joden con lo de la beca de Benito Juárez. Por cierto, al que tenga dudas de lo de la beca de Benito Juárez, la prepa no es responsable. Es el gobierno, entonces chequen la página ahí de internet. A nosotros ya nada más nos mandan el listado. Para los que tienen duda. ¿Qué onda, Isaac? ¿Vas llegando? Bueno, entonces ya llega el personaje principal de la antigüedad, o bueno, el del que todos se han topado a hablar mínimo una vez de él, o que nos ha jodido la existencia al tener que aprendernos tantas pendejadas que él hizo y que la mayoría estaban mal. Llega el buen Aristóteles, del 384 al 322. Ojo con todas las fechas, ¿sí? La actividad final va a ser una línea de tiempo, desde ahorita se los voy diciendo. Entonces, nada más para que estén al consciente, acuérdense que aquí están todas las fechas disponibles. Entonces, este personaje, bueno, más te vale. Isaac.
Entonces, Aristóteles, este personaje ideó y registró la primer clasificación de los seres vivos. Le fascinó la observación de las plantas y sus procesos de vida, pero lo que le cautivó fue la observación de los animales marinos. Entonces, este personaje, más que filósofo, pues era como que ya parte un biólogo, ¿sí? O sea, ya él registró una clasificación para los seres vivos. O sea, ya no es de que estuvo, este... Mira, la siguiente clase, si ustedes prenden su cámara, yo prendo la mía. Pues, así sí. Entonces, este personaje ya clasificó a los seres vivos, ya no es como que estuviese así al aire libre toda esta situación. O sea, ya propuso una serie de características para poder clasificarlos, ¿verdad? No era cualquier cosa. Dice, su capacidad de observar y comparar sus registros lo llevó a descubrir que las ballenas y delfines son animales mamíferos, algo completamente nuevo en su época. Imagínate darte cuenta que las ballenas y los delfines en realidad respiraban aire, ¿sí? O sea, no como los peces que vivían siempre por debajo, sino que estos tendrían que salir a respirar. Digo, ahorita se nos hace pues como que tonto, ¿verdad? Cualquiera que haya ido a Cancún ahí al delfinario, pues o sea, ya lo ha de haber vivido por sí mismo, ¿verdad? Cualquiera que haya visto Discovery Channel. Entonces, pues para estos tiempos, pues era algo así como que, no mames, o sea, algo súper nuevo, ¿sí? Entonces, este personaje, pues bueno, o sea, lo bueno de él era esto, su capacidad de observar y comparar sus registros. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se había tomado la maldita molestia, ¿sí? De hacer una comparación, ¿sí? Entonces, él tomó dos animales distintos y los comparó para hacer sus registros y basarse y concluir que eran mamíferos. Obviamente, dudo que la palabra mamíferos existiese en ese entonces, pero pues bueno, o sea, ya hoy sabemos que lo que intentó decir es que eran mamíferos. Dice, los métodos que utilizó para sus observaciones y registros los acuñó desde su faceta de filósofo. Por medio de la lógica propuso diferentes leyes de razonamiento que hasta hoy son válidas y útiles para cualquier tipo de investigación racional, sobre todo en el campo del razonamiento deductivo tan valorado por los racionalistas. Entonces, Aristóteles podemos concluir que era pues un racionalista, ¿verdad? Pero en gran parte también era un empirista. Su mismo método lo dice, ¿sí? Los métodos que utilizó para sus observaciones, ¿sí? Y registros los acuñó desde su faceta de filósofo. Entonces, él también se basaba mucho en el empirismo. Obviamente en aquel entonces no sabían qué eran esas cosas de empirista y racionalista, pero ya se aplicaban las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ni una más que otra, o sea, todos los descubrimientos o la mayoría de los descubrimientos de Aristóteles, los buenos, pues se basaban directamente en observación. Entonces, a la hora de establecer aspectos objetivos y universales de los fenómenos, es decir, descripciones válidas, no solo para él, sino para todo ser racional, descubrió que podía ser valiosa la generalización, básicamente llegar a una conclusión global, ¿verdad? Del mismo modo, Aristóteles formuló una teoría geocéntrica para explicar el lugar de la Tierra en el universo. Entonces, ese personaje fue el primero en decir en dónde se encontraba la Tierra dentro de los alrededores de la Tierra misma, ¿verdad? Dentro de lo que es el espacio. Obviamente la tenía mal porque él dijo que era una teoría geocéntrica. Para los que no saben qué es geocéntrica, quiere decir que todo gira alrededor de la Tierra. Y pues ahí sí como que le falló ahí la tuerca al buen Aristóteles. Entonces, dice, en el sistema aristotélico, la Tierra esférica estaba en el centro del universo y todos los cuerpos celestes la rodeaban ordenados en diferentes esferas. Ojo, Aristóteles también pensaba que la Tierra era esférica, ¿sí?
Y lo que él decía básicamente en esos tiempos era ley. Entonces, de repente, pasando la antigüedad, entramos en la Edad Media y otra vez la Tierra es plana y ahí está el pobre Colón diciendo que no, ahí está ¿cómo se llama? Marco Polo también defendiendo eso. Y pues, o sea, ¿por qué? Pues porque Diosito dijo que era plana. Entonces, estaba en el centro del universo y todos los cuerpos celestes la rodeaban en diferentes esferas. Ok. La luna estaba en la esfera más cercana a la Tierra. Este sistema recuperó los elementos terrestres de los filósofos de la física, la tierra, el agua, el fuego y el aire, pero este señorón agregó un quinto elemento, ¿sí? El éter celestial. Válgame fumades que se inventó este señor. El éter celestial, él decía que era lo que impulsaba la vida y el movimiento, ¿sí? Entonces era un churro que él se aventaba todas las mañanas y que pues lo impulsaba en su vida y en el movimiento. Entonces, pues bueno, sabemos que Aristóteles muchas cosas sí las tenía bien, pero muchas de ellas las tenía mal, ¿verdad? Después tenemos al buen Aristarco del 310 al 230 a.C. Él fue el primero en formular un sistema diferente al geocéntrico. Sin embargo, como todo buen científico que quería comprobar sus cosas, sus ideas no prosperaron, siendo incluso acusado de herejía al convertir ¿sí? Entonces, como el vato iba en contra del señor que era ley en ese entonces, pues simplemente lo tacharon de hereje, ¿sí? Él planteó que las estrellas y el sol permanecían inmóviles y que la Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una circunferencia, es decir, su teoría fue heliocéntrica. Entonces, pues él estaba bien, ¿verdad? O sea, él sabíamos que estaba bien. Sí, sí, José, o sea, es correcto, o sea, y ahí empezó todo, o sea, en ese justo momento empezó todo. Todo el que iba en contra de lo que decía el que sabía más, pues era Cuello, sí, básicamente. Entonces, en este caso, el pobre Aristarco, pues lo tacharon de loco y creo que después lo mataron, ¿sí? Miren, o sea, no vivió tanto. Entonces, este, pues así fue, o sea, ni más ni menos, o sea, ya después vino otro personaje en la Edad Media y retomó lo que Aristarco decía y pues ya lo comprobó científicamente y igual se lo chingó la iglesia, entonces, pues, o sea, no es que podamos ganar una, ¿verdad? Después viene Claudio Ptolomeo del 85 y ya pasa al 165 después de Cristo. Este señor fue un egipcio que rectificó años más tarde. En pleno Imperio Romano, el sistema aristotélico al hacer observaciones para comprender mejor la distancia entre las llamadas esferas de los cuerpos celestes, que hoy llamamos planetas, ¿verdad? Entonces este señor intentó medir las distancias entre los planetas, o sea, ándate tú, o sea, que una cosa es imaginar que hay planetas afuera, pero este señor ya quería medir la distancia. Dice, afirmó que todos los cuerpos celestes describen órbitas perfectamente circulares alrededor de la Tierra a distintas distancias. Entonces, para que a este señor no le dieran cuello, él también decía que la Tierra era el centro de todo y que ya medía la distancia de la Tierra a lo demás, ¿sí? Entonces, de las cuales ofreció algunas medidas, además hizo mediciones del Sol y la Luna, así como un catálogo que contenía 1028 estrellas. Entonces, este cabrón descubrió de las primeras 1028 estrellas, ¿sí? Hoy sabemos que las estrellas son infinitas, entonces, pues pobrecito. Pero pues bueno, o sea, el catálogo 1028. Entonces, lo importante pues fue esto, que en cierta forma es lo correcto, o sea, los cuerpos celestes o las estrellas o los planetas que hoy en día conocemos, pues describen ciertas órbitas, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que ahorita sí los planetas tienen órbitas, pero sabemos que no giran alrededor de la Tierra. Y el único que sí, pues es la Luna, pero la Luna no es un planeta, es una luna,
mm, ¿cómo se catalogaba la Luna? Como asteroide, ¿no? No, satélite de la Tierra, algo así. Ándale, ándale, Jaime. Sí, satélite. Sí, sí, Justin. Es, es que, o sea, en ese entonces te digo, cualquier cosa que se te viniese a la mente, ¿sí? Que no existiese, era wow, no mames, eres el Dios. Claro, que tenías que ir de acuerdo a lo que decían los que sabían más en ese entonces, ¿verdad? Porque si sacabas algo nuevo que no iba de acuerdo, pues eras un hereje y te mandaban matar, básicamente. Entonces, pues sí, o sea. Y gracias, Jaime. Sí, es satélite. Se le llama el satélite. ¿Qué digo? Sabíamos, pues en realidad todavía no existía el racismo. Todavía no inventaban el racismo. Ahí creo que los esclavos era parejo, o sea, creo que ahí se basaban más en cuestiones monetarias, por así decirlo. O sea, si tenías dinero, básicamente podías comprar esclavos de tu mismo color, o sea, no era como que los negros tenían menos o más, o sea, ahí sí era más neutro todo, o sea, podías tener un blanco de esclavo o podías tener un negro de esclavo, o sea, no era tan racista el pedo ahí. Digo, aparte, estamos hablando de que todo esto se basó en Europa, porque acá estábamos comiendo lombrices y quién sabe si todavía había alguien acá o no, o sea, en realidad, o sea, no hay muchos registros de esos tiempos aquí, ¿sacas? Ni eso, José. O sea, en realidad intento recordar así como que alguna información sobre esas fechas antes de Cristo aquí y no logro así como que procesarlo. O sea, sé que los primeros pobladores de este continente entraron por el estrecho de Bering. Bueno, esa es la teoría de que entraron por el estrecho de Bering los neandertales, pero no es así como que 100% comprobado. En realidad, o sea, no pasa que un changuillo loco se haya perdido en el mar y haya llegado aquí, o sea, no lo sabemos con tanta precisión, ¿verdad? Sigue siendo un hueco. A lo mejor alguien que sepa así, pues podría decirnos qué onda. A lo mejor Google. Google sabe todo. Bueno, entonces, lo importante de este personaje es que volvió con lo de la teoría geocéntrica, pero describió lo que son las órbitas y que catalogó 1028 estrellas. Muy bien. Entonces, su sistema geocéntrico como base del movimiento planetario perduró por más de 1400 años. Ojo, ojo. Lo que dijo este señor Ptolomeo, o sea, duró 1400 años, ¿sí? O sea, todo lo que él afirmó duró 1400 años, ¿sí? O sea, del 0 al 1400. Dice, vale la pena recalcar que con sus trabajos Aristóteles y Ptolomeo reafirmaron el prototipo de la ciencia en la antigüedad, un conocimiento ordenado, natural, necesario y universal. Es decir, que abarca toda la realidad, no solo algunos casos. Entonces ya no era de que, ay, en ciertos lados sí, en ciertos lados no aplica. No, o sea, si está dentro de la naturaleza, tenía que ser necesario y universal. Ellos buscaron descubrir qué es el mundo y privilegiaron la observación sobre la experimentación. Entonces ellos principalmente se dedicaban a observar los sucesos y describirlos para posteriormente analizarlos. Ellos no buscaban volver a experimentarlo, ¿sí? Nos hubiéramos ahorrado 1400 años si alguna persona nos hubiera dicho, sí, sí. Bueno, en realidad nos hubiéramos ahorrado 1400 años si hubiesen dejado a los científicos comprobarlo y no simplemente acusarlos de hereje y aventarles excremento y matarlos. Entonces, ah, la humanidad. Eh, sí. Bueno, en realidad.
en esos tiempos eran muy creativos con la muerte. Tenían tantas formas para matar a la gente. Horca, hogueras, el toro, desmembramiento. Muchas, en realidad. ¿Alguna difícil? Hay una que se llama la pera, pero creo que esa ya es de la Edad Media. Es como que una máscara que tiene como que un perno arriba y te va apretando cada vez más y de repente como un huevito. Entonces, la más común era, dependiendo del crimen, ¿verdad? O sea, para la burguesía, para los altos, los nobles, era la decapitación. Pero para, por ejemplo, los herejes, brujas y todo eso, era la hoguera. Dependiendo del crimen, en realidad ellos, o sea, en esos tiempos, dependiendo de tu crimen, era el cómo te castigaban. Si robabas, manos, si mentías, lengua, cositas así, entonces, era muy, eran muy extremos. Al Chile no sé cómo sobreviviríamos si estuviésemos en esos entonces. Bueno, quiere afirmar que las brujas eran científicas con pruebas de lo contrario que decían los reyes. Ah, como el Bronco. Da cuenta, digo. José, en cierto punto tiene razón. Muchos que estudiaban lo que era la medicina, terminaban siendo acusados de brujería, o de magias o de artes oscuras, mamadas así, porque pues hacían extractos de plantas y esas cosas y te curaban y no era porque le rezabas a Thor o a Zeus, entonces los acusaban de herejía. La medicina siempre ha sido la medicina y la química siempre han sido muy señaladas. En esos tiempos fueron muy señaladas. Si negaban la religión los mataban, ¿no? En realidad eran un poquito más considerados en la antigüedad con respecto a la religión, porque había muchos dioses, ¿ok? En una misma religión había hasta 12, 13 dioses. Entonces, no era como que no le creías, no creías en alguno. O sea, le rezabas a alguno, pues había 12 para escoger. El problema fue cuando llegó lo del cristianismo. Entonces ahí sí ellos se pusieron en plan de que si no crees en el mío, pues te mando a matar. A día de hoy sigue creyendo en Dios la gente. Pues, eh, mira, hay una frase típica, ¿sí? Dios no creó al ser humano, el ser humano creó a Dios. Muchos tienen de hecho, la explicación básica de lo de dioses y todo eso es porque el ser humano surge con la necesidad de tener a alguien superior a él que lo haya creado. O sea, somos tan mamones, somos tan mamadores, que desarrollamos el pensamiento de necesitar a alguien o creer que hay alguien superior que haya creado esta chulada, por así decirlo. Usted está feo. Pues si está feo, pues bueno, le rezó al Dios equivocado. Entonces, ellos marcaban que el conocimiento. Mande. En la mañana le rezo a usted. Ajá. Y aquí estamos en clase. Entonces, ellos decían que el conocimiento científico era necesario, lo que significa que una vez establecidas racionalmente las leyes universales, no podían ponerse en duda. Entonces, por esto mismo, lo que ellos decían era una ley, ¿sí? O sea, por eso era tan importante o se tomaba tan a pecho lo que ellos decían. O sea, una vez que eran establecidas, no podían ponerse en duda. Y si las ponías en duda, ahí sí te echabas a toda la comunidad encima. Dice además, estas leyes tendrían una jerarquía, desde las más generales hasta las más sencillas, lanzándose una a otra mediante la deducción lógica, lo cual significa que las matemáticas eran solo una herramienta para los métodos del conocimiento científico. Ya no eran un estudio, ya simplemente te ayudaban a irte de una ley a otra ley. Claro, en aquel entonces las matemáticas no eran tan desarrolladas como ahorita.
Sí, claro. No me la creo, Dana. Le voy a rezar al dios del frío y de la lluvia para que se vayan. No, al contrario, cuando tú le rezas, vienen. Tú síguele rezando, yo prefiero el frío en realidad. Gasto menos en el clima. Ya, cuando pagues recibos, vas a rezarle al dios del frío todos los días. Muy bien. Entonces, este es un sistema, este es el sistema geocéntrico de Ptolomeo, ¿sí? Entonces, así era como él representaba matemática y físicamente el cómo todo giraba alrededor de la Tierra. De hecho, aquí esta mancha que se ve aquí, no es café. Este es el Sol, según él. O sea, así se veía el Sol planetariamente hablando. O sea, lo que viene como mancha sería básicamente pues toda la luz que él creía que era pues así, o sea, no hay más. Y aquí están las demás estrellas importantes o grandes. A representaciones así modernas, del lado derecho tenemos cómo se vería el modelo de Ptolomeo, ¿sí? Entonces, igual esta manchita que se ve aquí sería el Sol. Como ustedes pueden ver, él no le pone que gira al Sol. Todos los demás giran hacia el centro de donde está la Tierra, ¿sí? Entonces todos los planetas giran hacia donde está la Tierra y la Tierra es la que pone hacia dónde van a girar, ¿sí? Entonces hoy sabemos que esto está mal, pero pues digo, en aquel entonces era como que, wow, no mames, o sea, qué pasada. Ya hoy en día sabemos que los planetas mismos giran sobre sí mismos y que giran en una órbita, ¿verdad? Las órbitas varían, no son precisas así, unas son más ovaladas, otras son más estiradas, dependiendo del planeta. Entonces ya sabemos que cambia un poquito. En realidad, si el Sol estuviera a esta distancia de la Tierra, valdríamos pura madre, o sea, bendito Dios estaba equivocado ese güey, si no, pues no estaríamos aquí. Marte, nosotros, dice, primero rézale al Dios de la ortografía, güey, para que te ayude a escribir, para que te ayude a escribir. Dice, Marte ya estarían las últimas con ese calor. Sí, nosotros ya estaríamos hechos chicharrón de las ramas. No, se quedan grabadas aquí, Justin. Se quedan grabadas aquí, para ahí si la quieren checar después. Y pues bueno, este es el tema 1.2. Ya la siguiente clase entramos con el 1.3, que este sí creo que está un poquito más largo. Y ya vemos cómo se van desmintiendo todas las tonterías que decían en la Edad Media. Bueno, en la antigüedad más bien. Van a ver todo el megacambio. Lo hice rápido. El corrector, el autocorrector, ya sé, a veces traiciona escribir rápido. Es juego, Gerardo, es juego. Hágale mi. No me acuerdo en qué grupo fue donde se me prendió uno, pero no fue en este grupo. Ok, entonces, bueno, vamos a explicar. Acuérdense que tienen hasta el día de mañana para subir lo de la semana pasada. Por mientras, ahorita les voy a ir enseñando qué ir haciendo por mientras para que no estén aburridos de aquí a la siguiente clase. Deje nada más. Saco la presentación. Segunda semana. Aquí está. Ah, ¿qué? Ah, ya. Ok. Entonces, para que vayan ahí trabajando, no llevamos ni 2 semanas. Mañana hasta las 11:59. A la madre, Justin, no. Mañana a las 10:20. Luego mañana a las 10:20. Pero bueno, ahí para que lo vayan teniendo en cuenta. Sería semana 2, sesión asincrónica.
Realiza la lectura detallada del tema 1.2, la ciencia y su método en la antigüedad, y el tema 1.3, la ciencia y su método en la época moderna. El método científico, ¿verdad? En las páginas 15 a la 25 del libro de texto, tomar nota de las ideas principales, pues bueno, ahí se las voy a ir poniendo en la presentación. Entonces, lo que van a ir haciendo va a ser el paso 2, ¿sí? Que va a ser elaborar un listado en tu libreta en el que coloques las aportaciones de los filósofos y científicos de la antigüedad. Hay que anotar las fechas de cada aportación, mismas que emplearlas para realizar tu evidencia. Bueno, esto lo de la evidencia al final de la etapa, después hablamos de ello. Lo que tienen que hacer aquí es poner las aportaciones nada más que dieron cada uno de los personajes que vamos a ver aquí. Filósofos de la física, pues bueno, ¿qué hacían ellos? Tales de Mileto, pues nada más poner ahí de que la fecha de Tales de Mileto y qué hizo él, o bueno, qué fue lo más importante que hizo él, ¿verdad? Que ya se lo subrayé en su mayoría, entonces no creo que vayan a batallar. Sí, aunque sean malas, entonces esa aportación es lo importante, entonces pues o sea, ¿qué más le hacemos, verdad? Entonces, sean correctas o incorrectas, de ahí sí no es que lo tengan que pensar ustedes, simplemente pongan lo importante que él hizo, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo que van a ir haciendo por mientras. Mañana vemos esto otro y, y ya les digo qué onda, para cuándo es y cómo se va a guardar, ¿ok? Entonces, por mientras vayan ahí desarrollando el paso 2 y mañana vemos lo de el paso 3. Entonces, pues si no queda más, ahora sí dejo de grabar.